Capítulo 151. Maldita sea. ¿Qué demonios es esto? El general Dmitry Pavlov, comandante en jefe del frente occidental de la Unión Soviética, apretó los dientes. La línea defensiva del ejército alemán era como una fortaleza de hierro. Una fortaleza de hierro que no tiene ni un rasguño por más que sea golpeada. Pavlov utilizó todos los medios y métodos que pudo para romper la línea de defensa alemana, incluida infantería, tanques, fuego de artillería e incluso apoyo aéreo, pero los alemanes bloquearon todos los ataques de la Unión Soviética. Durante los 4 días siguientes al estallido de la guerra, las tropas del frente occidental de Pavlov avanzaron solo unos pocos kilómetros de la frontera y no pudieron avanzar más. Según el plan, ya deberían haber tomado el control de Lublin y dirigirse hacia Varsovia. Cuando los malditos alemanes empezaron a bombardear, abrieron fuego como fantasmas y enviaron proyectiles que volaron sobre las cabezas de los artilleros rojos. Incluso si intentáramos bombardear movilizando la fuerza aérea, dado que el enemigo tenía superioridad aérea, nuestros aviones probablemente serían derribados tan pronto como despegaran. ¿Y qué pasa con los cohetes que vuelan por todas las rutas de suministro? Más de 200 camiones ya han sido alcanzados por cohetes disparados irregularmente por el ejército alemán. Si se incluyen los soldados que volaron con el camión, los suministros, las municiones, los alimentos y el petróleo, los daños serán mayores. Pavlov sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó el sudor de su cabeza lisa y sin pelo. ¿Cuál es el daño sufrido por la 21 División Panzer? En la actualidad, solo quedan el 40% del total de tanques operativos. El personal de la división se ha reducido al 60% de su capacidad. El 21 Cuerpo de Fusileros ha solicitado apoyo, así que envíenlos allí. Aunque los números han disminuido, es mejor que nada. Entendido, camarada comandante en jefe. En el mundo occidental, donde el 30% de las tropas son incapaces de combatir, se considera aniquilada, la 21 División Panzer ya ha sido declarada aniquilada y debe abandonar el campo de batalla y reorganizarse en la retaguardia, pero al estilo soviético, se considera aniquilada solo si el 70% de las tropas son incapaces de combatir. Según los cálculos, la 21 División Panzer todavía era capaz de luchar. Por ello, los soldados de la 21 División Panzer no pudieron escapar del campo de batalla hasta que se convirtieron en polvo polaco. Camarada comandante en jefe, recibí una llamada del Estado Mayor. Al oír las palabras del ayudante, Pavlov sintió que se le erizaban los pelos. Respondió al teléfono con el cuerpo temblando como un álamo. Este es el capitán Dmitry Pavlov. Camarada Pavlov. Soy yo. Camarada jefe del Estado Mayor. ¿Aún no habéis conseguido romper la línea de defensa alemana? Te pido disculpas, camarada. El tono de Zhukov era frío como el hielo y Pavlov inclinó la cabeza repetidamente. Acabo de recibir una llamada de Moscú. ¿Cuándo podremos tomar Lublin? Ya no nos queda mucho tiempo. Si no logramos ni siquiera el resultado mínimo, será el fin para mis compañeros y para mí. ¿Lo entiendes? Trago. Por supuesto, camarada. Pero el enemigo. Emergencia. Ataque aéreo. Justo cuando Pavlov estaba a punto de responder a las palabras de Zhukov, sonó una alarma de ataque aéreo. Camarada comandante en jefe. Debe evitarlo. Cuando Pavlov fue conducido por su personal al refugio, una bomba lanzada por un Ju-88 cayó sobre la guarnición. Los cañones antiaéreos abrieron fuego rápidamente, pero el puñado de cañones antiaéreos no pudo detener el ataque aéreo de la Luftwaffe. Al sentir el rugido y la vibración de las bombas lanzadas por los bombarderos alemanes al explotar, Pavlov no pudo evitar apretar los dientes. Maldita sea, ¿dónde está nuestra fuerza aérea? Pavlov se sintió más enojado y traicionado por la fuerza aérea soviética que por los bombardeos de la fuerza aérea alemana. La fuerza aérea soviética, que se suponía debía controlar la superioridad aérea y ayudar al avance del ejército, estaba ocupada huyendo cuando ondeó la bandera alemana. Pavlov incluso vio 8 MiG huyendo de un Bf-109. Solo con cobardes como ellos puedo confiar y luchar. Incluso cuando Pavlov volvió a pensar en ello, se quedó estupefacto. Cuando escuché la noticia de que Bakú, a miles de kilómetros de Alemania, fue atacada por la fuerza aérea alemana y sus campos petrolíferos fueron destruidos, fue tan absurdo que dudé que fuera una desinformación.
Desafortunadamente, las noticias que escuchó no eran desinformación sino hechos, e incluso los subordinados de Pavlov fueron unánimes al criticar la incompetente fuerza aérea. Stalin, que asumió la responsabilidad del ataque aéreo a Bakú, destituyó a Zigarev y nombró a Vladimir Sudets, que había sido comandante de la Fuerza Aérea del Distrito Militar del Volga, como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Sin embargo, la Fuerza Aérea Soviética, que había sufrido grandes pérdidas desde el comienzo de la guerra, carecía de la capacidad para luchar contra la Fuerza Aérea Alemana. No se daban las condiciones. A menos que la Fuerza Aérea tome la superioridad aérea de los alemanes, el Ejército Rojo no podrá avanzar ni un solo paso. Para siempre. Pavlov tuvo que esperar a que terminara el ataque aéreo. Se sentía enfermo de ira y preocupación. ¿Qué diablos está pasando por culpa de esos malditos bastardos? A pesar del resentimiento y el sarcasmo del ejército, la Fuerza Aérea Soviética estaba haciendo lo mejor que podía. Sin embargo, comparado con sus esfuerzos y espíritu de lucha, el enemigo es mucho más poderoso. Bandera roja a las 3 en punto. Mierda. El escuadrón Il-2, que partió tras recibir una solicitud de apoyo del ejército, huyó confundido al encontrarse con un escuadrón Bf-109 de la Fuerza Aérea Alemana. Los Bf-109 se lanzaron contra los aviones soviéticos a una velocidad vertiginosa, como tigres que hubieran encontrado su presa. En la historia real, el Il-2 fue objeto de temor por parte del ejército alemán, especialmente del ejército, que lo llamaba la peste negra. Armado con una ametralladora pesada Berezinuk, un cañón de 23 milímetros, cohetes RS-82 y bombas antitanque TAR, el Il-2 era llamado el T-34 volador y reinaba como la mayor amenaza para las fuerzas blindadas alemanas. El Il-2 era famoso por ser la encarnación del miedo en el campo de batalla, tanto que muchas tripulaciones de tanques alemanes temían al Il-2 más que al T-34. Sin embargo, como avión de ataque terrestre pesado y lento, el Il-2 era relativamente vulnerable a los ataques de los aviones de combate, y para empeorar las cosas, los asientos traseros, el único medio de defensa, desaparecieron debido a la incompetencia del liderazgo, abriendo las puertas del infierno para los pilotos del Il-2. Los pilotos alemanes utilizaron la velocidad y la capacidad de giro del Bf-109, que eran superiores a las del Il-2, para alcanzar la retaguardia del Il-2 y atacar. El Il-2, que era lento debido a su pesado blindaje y armamento, pronto tuvo que ceder su retaguardia al Bf-109, y cayó al suelo uno a uno tras ser alcanzado por los cañones ametralladoras disparados por el Bf-109. Solo mírame huir. ¿Te refieres a esos idiotas? Son tan lentos que ni siquiera tienen ametralladoras traseras. Los pilotos alemanes se rieron de la incompetencia de sus enemigos mientras observaban el humo que emitía el avión enemigo que caía. Gracias al férreo control de la superioridad aérea por parte de la Fuerza Aérea Alemana y a su negativa a ceder, se hizo más fácil para el ejército en tierra enfrentarse al enemigo. El general Walter Model, comandante del 9º Ejército Alemán, sostenía su bastón y miraba el mapa táctico a escala 1:25,000 con expresión relajada. Cada vez que daba una orden, dos jóvenes capitanes movían el tablero, borraban o redibujaban las líneas de puntos y reproducían las órdenes del modelo en el tablero del mapa. Model, que hasta entonces era conocido como un oficial capaz dentro de la Wehrmacht, recibió un favoritismo especial y una confianza difícil de entender del Führer Hitler, y fue ascendido al ritmo más rápido entre sus pares, alcanzando el puesto de general de alto rango. El Führer lo asignó como comandante del 9º Ejército del Grupo de Ejércitos Central, y Model planificó apasionadamente las operaciones y se dedicó al mando para corresponder a las expectativas del Führer de confiar en él y proteger a su Alemania natal. En su opinión, el ejército soviético era grande pero inexperto en todos los aspectos de la táctica y la estrategia. ¿Dirías que parece un niño de 12 años? Un niño con el tamaño de un hombre adulto, pero con el nivel de pensamiento de un niño de 12 años. Los soviéticos intentaron utilizar todo su poder de fuego y movilizaron infantería y tanques para abrirse paso, pero fueron rechazados cada vez que intentaron un ataque. A pesar de los continuos fracasos, el ejército soviético siguió atacando en diferentes momentos y no parecía dispuesto a cambiar su estrategia hasta que tuvo éxito. Solo siento por los soldados. Tengo que ponerme a trabajar bajo esas cabezas de piedra. Si fuera yo, me suicidaría. Ja 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 ja. ¿Dónde se concentra la potencia de fuego del enemigo?
La modelo, que hizo reír a carcajadas a sus subordinados con una broma ligera, visitó el lugar donde se concentraba el poder de fuego de la artillería del ejército soviético. Pronto un teniente coronel respondió a su pregunta, señalando el mapa con su dedo índice. Aquí mismo, las divisiones Panzer 10, 11 y 18 del 41 Cuerpo Panzer. El modelo examinó con una lupa el terreno del área cubierta por las 3 divisiones blindadas. ¿Cuál es el daño de cada división? La 10ª división blindada y la 18 división blindada no han sufrido daños notables hasta la fecha. Sin embargo, la 11 división blindada sufrió daños importantes debido a los intensos ataques de la artillería pesada del enemigo. El comandante de la división resultó herido y fue evacuado, y el comandante adjunto de la división está actualmente al mando. Los daños sufridos por el personal de la división y el resto del personal son, 1. Después de confirmar las condiciones necesarias, el modelo completó rápidamente los cálculos y dio instrucciones. Ponga la 12 división blindada en reserva, contacte con la brigada de artillería directamente bajo el cuerpo y comience a apoyar el fuego de artillería. Mientras el oficial que recibió la orden enviaba un mensaje de radio a la 41 Brigada de Artillería del Cuerpo Blindado, Model dio las siguientes instrucciones a un teniente coronel que había sido enviado desde la Fuerza Aérea como oficial de enlace. Envía los Stukas y dales un mal momento a los rudos bárbaros rusos. Cuando el ejército soviético ataca, hay que contrarrestarlo y disparar más fuego contra los enemigos. 4 días después del estallido de la guerra, Model iba adquiriendo poco a poco una idea de cómo manejar al ejército soviético. Excelencia, según las interceptaciones de radio, el 4º Cuerpo de Fusileros del Tercer Ejército del Ejército Soviético ha solicitado ayuda debido a la falta de combustible y municiones. Se ha recibido una solicitud para lanzar inmediatamente un ataque aéreo contra la base de abastecimiento de retaguardia a lo largo de la ruta de abastecimiento del enemigo. Está permitido. Se han recibido solicitudes de apoyo de la 267 División de Infantería y de la cercana 56 División de Infantería Motorizada. No sé nada sobre la 267 División, pero la 56 División no solicitó refuerzos ayer y los recibió. ¿Pero ya hay apoyo? Por favor, compruébelo de nuevo. Confirmado. Como se esperan más ataques enemigos, probablemente será necesario un apoyo adicional de tropas y tanques. No. Les digo que no actúen con dureza y que se mantengan firmes con la fuerza que les quede por el momento. Ha llegado un informe de nuestro equipo de exploración. Una unidad blindada soviética del tamaño de un regimiento y una unidad de suministro se están moviendo del área A8 al área B2. Creo que son la unidad de apoyo de la 22 División de Tanques que acabo de mencionar. Diles que la hagan estallar con V1. La modelo nunca entró en pánico a pesar de los innumerables informes que llegaban desde el frente. Él daba órdenes con calma, como si ya supiera todo esto, y decidía si había que reforzar o cambiar tropas, o disparar o realizar ataques aéreos. Los subordinados de Model transmitieron las instrucciones de sus superiores a cada cuerpo y división y quedaron impresionados por el juicio rápido y preciso de Model. A pesar de que recibió la mirada llena de asombro de sus subordinados, nunca se envaneció y permaneció fiel a la situación frente a él. ¿Eres el comandante de la 31 División Blindada? Soy Modelo. Sí, es bueno saberlo. Pedí apoyo porque no tengo suficientes tanques. ¿Puedes decirme por qué? Ah, es así. Supongo que me equivoqué por un momento. Entiendo. Buena suerte entonces. Idiota. ¿Qué tienes de diferente con respecto a esos tipos soviéticos? ¿Y todavía eres un general de la Wehrmacht? Te llamaré en 2 horas. Será mejor que lo solucionemos para entonces. Si quieres conservar ese prestigioso título de general. El modelo, que es el tipo de persona que no pasa por alto ni siquiera los elementos más insignificantes y necesita verificar directamente para ser honesto, se comunicó con la unidad bajo su mando con tanta frecuencia como sus subordinados, escuchó la situación directamente y llegó a una respuesta. Elogió a quienes cumplieron con sus deberes y reprendió a quienes no lo hicieron con tanta dureza que incluso quienes los oyeron se sintieron amargados. Al ver al modelo entregándose al mando como pez fuera del agua, sus subordinados creyeron firmemente que el Führer tenía ojo para la gente. Al mismo tiempo, confiaban en que sus superiores pronto comandarían el grupo de ejércitos central en lugar del mariscal Bork, que era el comandante del grupo de ejércitos central. ¿Por qué estás posponiendo las cosas? El día tiene 24 horas.
Ya han pasado 15 horas. Avancémonos rápido. Sí. El informe que me envió Borg no contenía mucha información. Se escribía brevemente sobre cuántas tropas soviéticas fueron destruidas, cuántos tanques y aviones fueron derribados y cuántos prisioneros fueron hechos. Y en la última línea del informe, había un artículo sobre el desempeño y la evaluación de una persona que conozco. El noveno ejército, comandado por el general mayor Walter Model, mostró el desempeño más destacado de todo el grupo de ejércitos central. Al fin y al cabo, es modelo. Hay una razón por la que creo en ello y lo utilizo. Cuando Model fue designado para el puesto de general de mayor rango en tiempos de paz en lugar de tiempos de guerra, hubo comentarios dentro de las fuerzas de defensa de que el ascenso esta vez fue demasiado rápido y que se preguntaban en qué podían confiar para que le dieran un puesto tan importante como comandante en jefe del noveno ejército. Por supuesto, hice caso omiso de todas esas palabras y procedí a promocionar el modelo y a nombrarlo comandante del noveno ejército. Y el resultado es el siguiente. A medida que las personas que seleccioné y promoví demostraron su valor a través de sus acciones, las palabras vacías fueron olvidadas y mis elogios descarados por mi excelente perspicacia al seleccionar personas talentosas continuaron. A partir de ahora, confíen en mí, por favor. ¿Los he decepcionado alguna vez hasta ahora? No los he decepcionado en absoluto. Tendré que llamarlo a Berlín pronto y otorgarle la cruz de caballero de la hoja blanca. Si no hay más informes, simplemente entraré. Sí, señor presidente. Descanse en paz. Cuando me acosté en la cama, en la que había espacio para que 5 adultos se acostaran uno al lado del otro, me sentí somnoliento. Quizás porque era tiempo de guerra, sentí que la fatiga aumentaba en mi cuerpo porque trabajaba mucho durante toda la noche. Como la guerra va bien, sería mejor dormir como de costumbre por el momento. Mi médico, el doctor Ase, también me aconsejó que me fuera a la cama al menos antes de las 12 del mediodía, ya que dormir esta tarde no es bueno para mi salud. Definitivamente pensé eso. 30 de mayo de 1942, cuartel general del ejército soviético, Minsk, Urzhau. Últimamente, Zhukov suspira mucho más. Después de 5 días, aparecieron varias arrugas más en su rostro y sus ojos se volvieron inyectados en sangre y rojos, como los de un vampiro. Timoshenko no era la excepción. Sobre los hombros de estos dos hombres reposaban la Operación Urano, el ejército soviético y el futuro de la Unión Soviética. Cada día sentían el peso de la carga sobre sus hombros y se acercaban a su mando con un corazón de oración. Pero por mucho que lo intentaron, no pudieron avanzar por la línea roja marcada en el mapa. Los informes que llegaban desde el frente eran todos desesperanzadores. ¿Qué unidad fue destruida? ¿Cuánto se perdió? ¿Cuántas personas quedaron? Etcétera. Como recibía informes que no ayudaban en nada al esfuerzo bélico, Zhukov ordenaba, con cansancio, el despliegue de fuerzas de reserva en cada ocasión. Nada funciona. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a Berlín a esta velocidad? ¿10 años? ¿100 años? Incluso si tardarán 1000 años, ni siquiera seríamos capaces de llegar al río Oder, y mucho menos a Berlín. Zhukov rió con desdén. Aunque el objetivo final de la Operación Urano era capturar Berlín y obligar a Alemania a rendirse, nadie pensó que el ejército soviético llegaría de Berlín. Incluso Stalin, quien ordenó el establecimiento de la Operación Urano. Zhukov y Timoshenko creían que incluso si las cosas salían milagrosamente bien y el ejército rojo continuaba avanzando y Alemania levantaba la bandera blanca, el límite sería Posen o Breslau. Pero si lo pensamos bien, puede que ni siquiera fuera un objetivo desmesurado. Tal como están las cosas ahora, parece imposible incluso conquistar Varsovia y Königsberg. En el vasto frente oriental, desde el mar Báltico hasta el mar Negro, Zhukov creía que debía haber un punto débil en el ejército alemán. Sin embargo, hasta ahora solo ha confirmado que la línea de defensa del ejército alemán es impecable y fuerte, sin mencionar sus vulnerabilidades. ¿Cómo es posible que en un frente tan amplio no haya un solo punto débil? No en vano fue elegido por el propio Hitler. Es Manstein, pero parece un gran amigo. Murmuró Timoshenko. El mariscal alemán a cargo de todo el frente oriental era un hombre llamado Erich von Manstein, quien fue designado para su puesto actual por el propio Hitler. Una vez oí que Hitler adoptó su estrategia y Alemania conquistó Francia.
Después de luchar con él ahora, comprendí que lo que decía eran puros hechos, sin la más mínima exageración, y por qué Hitler lo nombró comandante en jefe del Frente Oriental por encima de muchos otros candidatos. Eso también, muy doloroso. Camarada comisario del Pueblo de Defensa Nacional. ¿Qué está sucediendo? Este es un llamado del camarada secretario general. Cuando les dijeron que Stalin había llamado, Zhukov y Timoshenko se miraron. ¿Llamaba para reprendernos por la demora en nuestro avance? Timoshenko se levantó con expresión seria. Disculpe. 5 minutos después, Timoshenko regresó. Zhukov, al ver que su expresión no era buena, supuso que había recibido una reprimenda de Stalin. Sin embargo, contrariamente a lo que pensaba, lo que Timoshenko escuchó no fue una reprimenda ni una burla. El camarada secretario general está planeando atacar Finlandia. Capítulo 152. Cuando Timoshenko escuchó del secretario general que había planes para atacar Finlandia, se sintió avergonzado. La Unión Soviética llevaba mucho tiempo planeando volver a invadir y anexar completamente Finlandia, y Timoshenko y Zhukov también participaron en la planificación de la invasión de Finlandia. No hubo desacuerdo entre ellos en que Finlandia, como Ucrania y los países bálticos, debían ser conquistados y convertidos en territorio de la Unión Soviética en algún momento, si no inmediatamente. Pero ahora no. Atacan a Finlandia mientras que Alemania, el enemigo que tienen delante, no es capaz de contraatacar adecuadamente. Stalin declaró que era una venganza contra Finlandia por engañar a la Unión Soviética al unirse con Alemania, pero en opinión de Timoshenko, la invasión de Finlandia hizo más daño que bien. No solo era completamente indeseable tener otro país hostil en un momento en que no era suficiente volcar todas nuestras fuerzas en Alemania, sino que, por el contrario, existía el riesgo de que Leningrado y Murmansk, que estaban cerca de la frontera con Finlandia, se volvieran peligrosos. Por eso, Timoshenko trabajó diligentemente para cambiar la opinión de Stalin. Sin embargo, Stalin ya había decidido atacar Finlandia, y por mucho que Timoshenko intentó persuadirlo, no tuvo efecto. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué debo hacer? Ahora lucharemos también contra el ejército finlandés. El tamaño del ejército finlandés era menor que el del ejército rojo o el del ejército alemán, pero su poder de combate nunca podía subestimarse. Para ser honesto, el poder de combate de un soldado finlandés era equivalente al de 3 soldados soviéticos. Así lo valoró Timoshenko, que participó en la guerra de invierno y luchó personalmente contra el ejército finlandés. Gran Bretaña debería entrar en la guerra rápidamente, Timoshenko asintió inconscientemente ante el murmullo de Zhukov. Churchill, un viejo imperialista, expresó su intención de cooperar con la Unión Soviética para derrotar a Alemania y declaró que atacaría a Alemania mientras la Unión Soviética luchaba contra Alemania. Sin embargo, hasta el día de hoy, Gran Bretaña mantuvo una relación neutral con Alemania. Aunque el gabinete de Churchill alzó su voz de crítica contra Alemania, fue una respuesta extremadamente insatisfactoria desde el punto de vista de la Unión Soviética, que estaba enfrascada en una lucha de vida o muerte con Alemania. Como mínimo, debemos demostrar sinceridad bloqueando la costa alemana con la armada o movilizando la fuerza aérea para atacar a Alemania. ¿No sería esa la única manera de encontrar una salida a este frente lento? Pero solo dijeron que participarían en la guerra y hasta ahora se han quedado sentados y observando. Timoshenko estaba tan frustrada que estuvo a punto de estallar. Incluso llegué a sospechar que tal vez todo esto fuera un engaño británico. Pudo haber sido un astuto plan para inducir a la Unión Soviética a una lucha sangrienta con Alemania y luego entrar en la guerra cuando ambos bandos estaban débiles, minimizando los daños y maximizando los beneficios. El actual primer ministro británico es, sobre todo, Churchill. Es él quien, a pesar de haber cometido innumerables errores en Galípoli y Noruega, acabó desbancando a Halifax y asumiendo el cargo de primer ministro. Para él era perfectamente posible. No solo no ha sido suficiente iniciar una guerra apresuradamente, sino que el secretario general solo está aumentando el número de enemigos sin ninguna contramedida, y los aliados solo están esperando la guerra mientras solo hablan de ella de palabra. Fue realmente una combinación conmovedora. 31 de mayo de 1942, la Fuerza Aérea Soviética bombardeó 18 ciudades de Finlandia, incluidas Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Lahti y Kotka.
Oficialmente, Finlandia, que había firmado un acuerdo secreto con Alemania, había lanzado un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea Soviética, por lo que los ataques aéreos se llevaron a cabo como castigo, pero nadie lo creyó. Incluso los pilotos soviéticos movilizaron para realizar ataques aéreos. La noticia de la nueva invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética pronto se extendió por todo el mundo, causando conmoción en muchos países. Incluso Inglaterra, un país al otro lado del mar donde el sol nunca se pone. 1 de junio de 1942, 10 Downing Street, Londres, Inglaterra. Estúpidos comunistas. No estoy haciendo nada bien. Churchill estaba tan frustrado que se enojó mucho. Aquellos que ni siquiera pueden presionar adecuadamente a Alemania de repente atacan a Finlandia. Stalin, ese tipo es idiota. ¿Por qué atacamos a Finlandia cuando todas nuestras fuerzas no son suficientes para Alemania? Alemania estaba tratando de invadir la Unión Soviética, y la Unión Soviética estaba al tanto de esto y defendía desesperadamente el ataque preventivo de la Unión Soviética, afirmando que era el primer ataque, pero solo aquellos que lo creyeron, pero debido a la invasión de Finlandia, todos los esfuerzos hasta ahora fueron en vano. Los 48 millones de británicos no han olvidado el incidente del pasado cuando la Unión Soviética invadió Finlandia, un país débil. Y Churchill una vez criticó a la Unión Soviética por invadir Finlandia y elogió al pueblo finlandés. La nueva invasión de Finlandia por parte de la Unión Soviética hizo que el pueblo británico recordara el horrible pasado de la Unión Soviética y al mismo tiempo despertó simpatía por la Finlandia invadida. Además, se convirtió en una oportunidad para ver con buenos ojos a Alemania, que declaró su apoyo a Finlandia incluso cuando su propio país estaba en guerra. El plan de Churchill de declarar la guerra empujando a Alemania hacia el eje del mal fracasó. En Estados Unidos se realizaron protestas frente a la embajada soviética y los voluntarios acudieron en masa a Nueva York para unirse al ejército de voluntarios para ayudar a Finlandia. Afortunadamente, esto no ocurrió en Gran Bretaña, pero ciertamente no era una buena situación para el gabinete de Churchill mientras se preparaba para la guerra con Alemania. Son como idiotas sin cerebro. Si tenemos el poder de invadir Finlandia, lo utilizaremos para atacar a Alemania. Churchill, que se encontró en una situación incómoda debido a la acción repentina de Stalin, no pudo controlar su ira y se enfureció. Fue gracioso que no tuviéramos otra opción que luchar junto a gente de la que habríamos cuidado de algún modo si no fuera por Alemania. Si no fuera por ese maldito Hitler, ¿no nos habríamos acercado a estos bárbaros? ¿Qué piensa hacer ahora, primer ministro? Preguntó Attlee. Churchill, que caminaba de un lado a otro por la habitación, levantó la cabeza ante las palabras de Attlee. ¿Qué debo hacer? Por el momento, tendremos que esperar hasta que se calme el sentimiento público. O eso o, vamos a crear algo que cambie la percepción del público. Churchill parecía estar ya contemplando cómo cambiar la percepción pública, ya arruinada, de la Unión Soviética y convertirla en hostilidad hacia Alemania. Attlee miró a Churchill con inquietud. Aunque criticó sin piedad a Chamberlain y Halifax, que mostraron una actitud conciliadora hacia Alemania, y se alió con Churchill, que era un hombre de línea dura contra Alemania, era algo escéptico sobre si debía llegar siquiera al punto de organizar una guerra. Por supuesto, no hay nada más importante que detener a Hitler. Pero es necesario engañar al público creando un drama propio. Churchill protestó diciendo que se trataba de una injusticia menor que no se podía solucionar en aras de un bien mayor, pero en opinión de Attlee, era dudoso que la gente realmente considerara que esa injusticia menor era trivial. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se revelen al mundo secretos que se han mantenido ocultos al público por el bien del interés nacional? Como dijo Churchill, que era una elección inevitable para la paz del Imperio Británico y de Europa, ¿la gente piensa así? ¿O no? Attlee, ¿en qué estás pensando? Café helado. Pensé en otra cosa por un momento. Esta persona también lo es. ¿Cómo fue su reunión con el embajador de Estados Unidos? ¿Qué resultados ha obtenido? Ayer, Attlee se reunió con el embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, John Gilbert Winant, para discutir el futuro apoyo de Estados Unidos. Churchill estuvo ocupado reuniéndose ayer con la reina Guillermina de los Países Bajos y el presidente Władysław Rakiewicz del gobierno polaco en el exilio, por lo que Attlee estuvo a cargo de reunirse con el embajador de Estados Unidos.
El presidente Roosevelt dijo que, aunque tenía una postura positiva sobre la guerra contra Alemania, no tenía otra opción que declarar oficialmente la neutralidad en consideración a la opinión pública. Por lo tanto, incluso si fuera posible apoyarlo, el envío de tropas sería difícil a menos que la situación fuera la adecuada antes de que el ejército alemán desembarcara en Inglaterra. Nada ha cambiado. Churchill chasqueó la lengua ante las palabras de Attlee. Estados Unidos, que tenía una opinión pública más favorable hacia Alemania que Gran Bretaña, no tuvo más remedio que adoptar una postura reservada hacia Alemania. Era comprensible teniendo en cuenta la proporción de alemanes entre los votantes, pero también fue decepcionante. Esto se debió a que era oneroso para Churchill librar una guerra contra Alemania y los aliados de Alemania con solo Gran Bretaña, la Commonwealth y los ejércitos de los gobiernos exiliados en Gran Bretaña sin la intervención directa de los Estados Unidos. También está la Unión Soviética, pero como todos saben, actualmente la Unión Soviética está ocupada produciendo gachas en Polonia, Hungría y Rumanía. Más bien, siguen mostrando una apariencia poco confiable, como al instar a Gran Bretaña a preguntar cuándo se unirá a la guerra. No sería difícil para Gran Bretaña entrar sola en la guerra a menos que contara con el apoyo de Estados Unidos. Attlee le dijo a Churchill que estaba a punto de encender un cigarro. Entonces Churchill lo miró con enojo, olvidándose de encender su cigarro. La guerra ni siquiera ha comenzado todavía, así que ¿de qué clase de palabras débiles estás hablando? ¿Cuándo dirás que tenemos que patearle el trasero a Hitler? No me malinterprete, primer ministro. Porque ese pensamiento todavía no ha cambiado. Solo que, dudo que el Imperio Británico por sí solo pueda luchar contra Alemania y ganar. El Imperio Británico no está solo. La Unión Soviética ya está luchando contra Alemania, y Francia, Polonia, Checoslovaquia, los Países Bajos y el gobierno belga en el exilio también están alineados con el Imperio Británico. Por supuesto, sería mucho más fácil si Estados Unidos interviniera, pero no es imposible ganar contra Alemania incluso sin la intervención directa de Estados Unidos. Attlee no mencionó que las fuerzas combinadas de los aliados mencionados por Churchill eran más pequeñas que todas las fuerzas de Rumanía, que se habían unido a Alemania. Sobre las humillantes derrotas sufridas por Alemania incluso cuando ya tenía a Polonia, Francia e Italia. No había necesidad de incomodar a Churchill diciendo algo que no ayudaría a levantar la moral. 2 de junio de 1942 la nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, Finlandia, que fue atacada por la Unión Soviética, declaró formalmente la guerra a la Unión Soviética y luego se acercó a nosotros para comunicarnos su intención de formar una alianza. Por supuesto, no teníamos motivos para rechazarlo, así que aceptamos la oferta de Finlandia y Alemania y Finlandia se convirtieron oficialmente en aliados. Anteriormente, los dos países habían mantenido una estrecha relación entre sí para mantener a raya a la Unión Soviética, pero hasta la guerra no pudieron revelarlo abiertamente por preocupación por la Unión Soviética. Desde el principio, Finlandia se mostró reacia a formar una alianza, argumentando que podría ser la causa de una nueva invasión. Sin embargo, ahora que la guerra alemana y la nueva invasión de Finlandia habían estallado, ya no hubo dudas y los dos países unieron sus fuerzas. Con esto, los dos países se han vuelto inseparables. Estoy muy feliz de poder compartir este día histórico. Ja ja ja. ¿Y qué tal si tomamos una foto para conmemorar este día histórico? Bien. Ribbentrop, yo y el ministro de Asuntos Exteriores finlandés, Vaihtaner, que llegaron a Berlín como enviados especiales del gobierno finlandés, nos tomamos una foto con el documento con nuestras respectivas firmas tras la conclusión de la alianza germano-finlandesa. Mañana por la mañana toda Alemania verá la foto en el periódico mientras desayuna. Finlandia, que oficialmente era un aliado, solicitó numerosos artículos necesarios para su país como si hubiera estado esperando. Además de aumentar las exportaciones de alimentos, también se le pidió a Finlandia que construyera una planta de producción de Panzer IV, Archer y Bf-109, y que exportara y apoyara muchas otras armas. ¿No es esto una señal de que nos ven como condescendientes? Incluso los generales que estaban a favor de la alianza con Finlandia mostraron signos de malestar, ya que era una petición de palabras, pero no era más que una exigencia unilateral en algunos asuntos. Green fue el primero en manifestar su descontento y Keitel también dijo con voz irritada que Finlandia estaba cruzando una línea.
Si no fuera por nuestra ayuda, los lamebotas de la Unión Soviética intentarían descaradamente rechazarnos, así que no podemos ignorarlos. Así es, señor presidente. Si se cumplen todas las exigencias de Finlandia, esto tendrá un enorme impacto negativo en la economía alemana. Schacht incluso dio una conferencia improvisada, explicando las pérdidas que sufriría la economía alemana si se aceptaban las demandas de Finlandia. Al ver cómo se le erizan los vasos sanguíneos del cuello, parece que está realmente enojado. No hace falta que me expliques. No tengo intención de acceder a todas sus peticiones. Finlandia no es nuestro único aliado y no podemos hacer negocios con el único país en el que estamos en desventaja cuando estamos en guerra. La presencia del ejército finlandés, que posee excelentes capacidades de combate, será de considerable ayuda en el frente oriental, pero si uno se pregunta si vale la pena rendirse como un matón mientras se sufren pérdidas unilaterales, solo puede menear la cabeza. En realidad, Alemania, cuyo objetivo era conquistar la Unión Soviética y construir Lebensraum, trabajó diligentemente para complacer a Finlandia, un aliado esencial para conquistar la Unión Soviética, pero no veo ninguna necesidad de eso. Mi objetivo no es una ilusión absurda como el espacio vital, sino que lo único que quiero es fortalecer de forma adecuada y poner fin a la guerra. Por lo tanto, no tengo intención de comportarme como un mocoso con Finlandia. ¿No es el principio fundamental de la diplomacia el principio de dar y recibir? Así que si Finlandia pide 10, debería recibir al menos 6. Parece difícil construir una fábrica de armas. No solo nuestros ingenieros que se fueron a España y Turquía todavía no han regresado, sino que además existe una fuerte oposición en nuestro país. Cuando lancemos una gran contraofensiva contra la Unión Soviética en un futuro próximo, si se unen a nosotros y capturan Leningrado y Murmansk, entonces los escucharé. Lo entiendo. Tanner no dijo nada, quizás porque pensó que esto era demasiado irrazonable. Aunque somos aliados, sabemos lo imprudente que es pedir primero construir una fábrica. Sin embargo, también es cierto que con la cantidad de equipo que posee el ejército finlandés, es algo difícil bloquear al ejército soviético, que se jacta de una cantidad engañosa de equipo. Por lo tanto, prometí proporcionar al ejército finlandés 70 Bf-109, FW-190, 70 HS-123, Ju-87 y E-111, 5 Schnellboats y 60 tanques, incluidos tanques franceses capturados, Panzer IV y Archer. Desde el punto de vista militar finlandés, incluso esta cantidad es una cantidad significativa de poder militar, y cuando se anunció que se donarían 5 Panthers adicionales, los enviados especiales finlandeses aplaudieron y se emocionaron. También permitiremos que el personal que operará los equipos reciba formación en Alemania. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. El siguiente problema es el de las exportaciones de alimentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Finlandia importó la mayor parte de los alimentos que consumía de Alemania, y Alemania importó de Finlandia diversos artículos esenciales para el invierno en el frente oriental. Los productos finlandeses para el frío, fabricados para los duros inviernos de Finlandia, que incluso los rusos encontraban difíciles de fabricar, ofrecían un rendimiento excelente y Alemania los aprovechó con gran ventaja. No se podía saber cuándo terminaría la guerra con la Unión Soviética, y si en el futuro se lanzaba una contraofensiva, era seguro que el invierno se pasaría en territorio soviético, por lo que los productos de invierno finlandeses eran esenciales. Finlandia pudo resolver este problema fácilmente porque Alemania era el único país cercano a importar los alimentos que necesitaba. Alemania exporta alimentos a Finlandia, y Finlandia exporta madera y productos de invierno a Alemania. Aparte de esto, hay muchas otras cosas acordadas con Finlandia, pero sería demasiado doloroso explicarlas todas, por lo que las pasaré por alto. De todos modos, esto le dio a Alemania un fuerte aliado de lucha en Finlandia, y Finlandia ganó un fuerte aliado en Alemania. Capítulo 153. Como Zhukov y Timoshenko luchaban contra Alemania, la tarea de conquistar Finlandia recayó en el jefe adjunto del Estado Mayor soviético, Alexander Vasilevsky. Mientras el ejército soviético luchaba en Alemania, Hungría y Rumanía, Stalin depositó sus últimas esperanzas en una invasión de Finlandia. Ascendió a Vasilevsky, un talento prometedor en el ejército rojo, al rango de general y le dio el mando del ejército para invadir Finlandia. Los hombros de Vasilevsky estaban realmente pesados.
Stalin esperaba que, aplastando al ejército finlandés y logrando el ansiado objetivo que no se había logrado en la guerra de invierno, pudiera reconstruir el prestigio del caído ejército rojo. Vasilevsky estaba orgulloso de las expectativas del secretario, pero al mismo tiempo tenía miedo. Si no estaba a la altura de las expectativas del secretario general, no sabía qué pasaría. El día de la invasión, Vasilevsky visitó personalmente la línea del frente y observó la artillería roja bombardeando territorio finlandés. Quizás por la presión de ser vigilados por el comandante en jefe, los oficiales acosaron a los soldados con más dureza que de costumbre. Deprisa. Deprisa. Dense prisa, camaradas. ¿Es posible librar una guerra tan lentamente? Vasilevsky observaba tranquilamente las posiciones finlandesas bajo fuego, sin siquiera dirigir una mirada a los oficiales que intentaban mantener la vista fija. La línea de defensa del ejército finlandés, que había sido bombardeada durante una hora, quedó destrozada y casi reducida a polvo. ¿Crees que esto es suficiente? No se preocupe, camarada comandante en jefe. A estas alturas ya no habrá ni una sola cría de hormiga allí. Al oír el grito del comandante del cuerpo, Vasilevsky bajó los binoculares que sostenía. Al principio era importante romper el impulso del ejército finlandés, pero también era importante conservar las municiones. Stalin había enfatizado repetidamente que la artillería era el dios de la guerra y que no se debían escatimar municiones al disparar. Vasilevsky también piensa que Stalin tiene razón, pero no ahora que la explotación de los yacimientos petrolíferos de Bakú ha sido suspendida debido al ataque sorpresa del ejército alemán. Cuando el yacimiento petrolífero de Bakú dejó de operar, se emitieron órdenes en toda la Unión Soviética para conservar el petróleo. Solicitaron urgentemente el apoyo de Estados Unidos, pero ambos países priorizaban el petróleo para sus propios ejércitos, por lo que no podían brindar una gran cantidad de apoyo a la Unión Soviética, además tenían que considerar la opinión pública. Por lo tanto, la Unión Soviética no tuvo más opción que sobrevivir con lo que tenía por el momento. ¿Qué pasa si usted usa munición sin pensar en lo que sucederá después y se queda sin munición y el suministro se retrasa debido a un problema de petróleo? ¿Y qué pasa si no se puede proporcionar apoyo de artillería a tiempo en un momento crítico? Vasilevsky estaba preocupado por tal situación y prestó especial atención al consumo de municiones. Como dijo el comandante del cuerpo, con este nivel de bombardeo, casi no quedarían soldados vivos. Detengan los bombardeos y envíen infantería y tanques. Entendido, camarada comandante en jefe. Ahora que el turno de la artillería había terminado, era el turno de la infantería y los tanques. Por madre Rusia. Adelante, a la carga. ¡Hurra! A las órdenes de los oficiales políticos con pistolas desenfundadas, los soldados salieron de las trincheras todos a la vez y comenzaron el asalto. Los tanques siguieron a la infantería fuera del tanque y cargaron. Dado que la mayoría de los tanques medianos y pesados se desplegaron en Alemania y Rumanía, los tanques entregados a Vasilevsky eran principalmente tanques ligeros. Había muy pocos regimientos de tanques equipados con KV-2 equipados con cañones de 152 milímetros, pero la gran mayoría eran BT-7, T-26 y T-60. Los tanques ligeros tienen la ventaja de ser más ligeros y rápidos que los tanques medianos, pero estas ventajas no pueden brillar cuando tienen que cargar junto con la infantería. Para los soldados de infantería que tenían que enfrentarse a la potencia de fuego del enemigo con sus cuerpos desnudos, la mera existencia de tanques era una fuente de consuelo, pero este no era el caso de los tanquistas. No solo no podía utilizar adecuadamente su movilidad, que era una de las pocas ventajas de los tanques ligeros, sino que además fue designado como objetivo de ataque prioritario por el enemigo. ¡Bang! ¡Ah! El cañón antitanque que sobrevivió al bombardeo abrió fuego contra el T-26 que cargaba con la infantería. El proyectil perforante de 37 milímetros atravesó el blindaje del T-26 como si fuera una hoja de papel, y el comandante del tanque, que perdió su pierna derecha debido al proyectil perforante, escapó gritando. Las ametralladoras del ejército finlandés también abrieron fuego y dejaron fuera de combate a 3 o 4 soldados soviéticos. Cuando comenzaron los disparos de ametralladora, algunos soldados cayeron al suelo, pero se levantaron de nuevo al oír los gritos de los oficiales políticos. No actúes como un bastardo asustado. Sigue avanzando. Quien caiga o simule que le dispararon, será asesinado. A la carga.
El cañón Schwab del T-60 proporcionó fuego a la infantería, pero los proyectiles del cañón de 20 milímetros tenían dificultades para suprimir los búnkeres de hormigón de las ametralladoras. El PAC-36, que acababa de terminar de recargarse, volvió a disparar y ensartó al T-60. Escríbelo. Vasilevsky, que observaba el campo de batalla con binoculares, chasqueaba la lengua cada vez que veía tanques amigos siendo destruidos por balas enemigas. No importa cuánto tiempo haya durado la batalla, ya han sido destruidos 4 tanques. Esta era la cantidad de tanques que veían sus ojos, pero a Vasilevsky le resultaba difícil adivinar cuántos había en las zonas más allá de su mirada. Mierda. También necesitamos el T-34 o el T-43. Afortunadamente, la infantería pudo alcanzar la línea de defensa enemiga cuando el KV-2 fuertemente blindado hizo volar a los soldados enemigos que disparaban ametralladoras hacia el búnker, y un comandante de tanque T-26 logró destruir un camión antitanque. Cuando vio a los soldados ondeando banderas rojas y gritando por la independencia nacional en una colina cubierta de cadáveres de soldados finlandeses, la expresión severa de Vasilevsky se suavizó un poco, pero la sombra de su rostro aún no desapareció. Para llegar a Helsinki todavía faltaban más de 200 kilómetros por conquistar. Para llegar a Helsinki, había que recorrer más de 200 kilómetros a través de un terreno lleno de minas, trincheras, búnkeres, cañones antitanque e infestado de tropas finlandesas llenas de odio y hostilidad hacia la Unión Soviética. No será un viaje fácil. Vasilevsky abandonó el centro de mando, tragándose el suspiro que intentaba escapar de su boca. Quería respirar aire fresco, pero el aire tenía un fuerte y acre olor a pólvora. También había un olor a pescado, a sangre y a carne quemada. 3 de junio de 1942 Prusia Oriental, Alemania, camarada comandante, le traje una comida. Gracias. El teniente general Andrei Blasov, comandante del 4º Cuerpo Mecanizado Soviético, levantó la vista del mapa al oír que la comida había llegado. Detrás de unas gafas gruesas se veían 2 ojos inyectados en sangre. En la bandeja que contenía al oficial de guardia había 2 panes de trigo blando, un tazón de borscht, carne hervida, mantequilla, mermelada y té. Tú también puedes levantarlo. ¿Cómo se atreve alguien como yo? Es que es demasiado para comer solo. No hables demasiado y come rápido. ¿No sabes que el borscht es más rico si lo comes antes de que se enfríe? Está bien, entonces te lo agradeceré. A instancias de Blasov, el soldado de guardia dudó, pero se sentó y comenzó a comer borscht. Incluso mientras comíamos, los disparos continuaban desde el frente. El 4º Cuerpo Mecanizado, comandado por Blasov, vio muy reducida su fuerza debido a los feroces combates que habían continuado desde el primer día de la guerra. Aunque se solicitó a los superiores personal adicional y municiones, solo llegaron municiones para un batallón y 150 soldados de infantería. El resto se convirtieron en sacrificios para Stuka y V1. Esperaba que fuera una pelea difícil ya que el ejército alemán había conquistado toda Europa en un año. Pero ni siquiera él esperaba que sería una pelea tan ardua. Puede que la operación se filtrara a los espías alemanes, pero estaba claro que los alemanes sabían de antemano que los soviéticos atacarían. El primer día de la guerra, nuestra artillería desperdició valiosos proyectiles al bombardear líneas defensivas vacías donde los alemanes ya se habían retirado, e incluso fue alcanzada por fuego de artillería alemana durante el bombardeo. Aunque apenas logramos cruzar la frontera, había minas terrestres en la carretera y todos los puentes estaban cortados. En el momento en que finalmente encontraron un puente intacto y estaban a punto de cruzarlo, el puente se derrumbó, provocando que la infantería y los tanques que lo cruzaban cayeran decenas de metros hacia abajo. El pueblo estaba vacío y el pozo estaba envenenado. Los soldados que bebieron agua del pozo para saciar su sed sin saberlo murieron en el dolor y la desesperación. Los soldados comenzaron a cansarse incluso antes de luchar adecuadamente, y cuando se encontraron con la sólida línea de defensa del ejército alemán, fueron derrotados unilateralmente. Y ahora, el 4º Cuerpo Mecanizado se enfrentaba al ejército alemán para despejar el camino a Königsberg. En realidad, el enemigo que se interponía en el camino del 4º Cuerpo Mecanizado eran las Waffen-SS, consideradas la élite del ejército alemán. En consonancia con la reputación de las SS de que solo los soldados más destacados y valientes podían alistarse, las divisiones de las Waffen-SS contaban con un poder de combate equivalente al de 3 divisiones de la Wehrmacht juntas.
Era muy difícil resistir sus ataques ya que luchaban como leones, y romper sus defensas no era nada fácil. Después de infligir daños varias veces mayores que los del ejército alemán, finalmente lograron tomar el control de varios pueblos y colinas, pero esto solo fue posible porque el ejército alemán se retiró al amparo de la noche. Blasov pensó que la retirada del ejército alemán era parte de un plan establecido, no porque se juzgara que sería difícil de defender. Si luchamos así, ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar a Berlín? Camarada comandante. Un ayudante entró y saludó a Blasov, que estaba cortando con un tenedor un trozo de carne que se había enfriado y había empezado a pegarse al aceite. Lo siento durante la comida, camarada. Está bien. ¿Qué pasa? El camarada Mariscal Kulik está buscando al camarada comandante. Camarada Mariscal Kulik, ¿ha ocurrido algo urgente? En respuesta a la pregunta de Blasov, el ayudante se limitó a negar con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Lo entiendo por ahora. Vete ahora. 2 días antes, el cuerpo de Blasov había quedado bajo el mando de Kulik. El secretario general del Kremlin parecía haber decidido que sería eficaz que Kulik, que era el único general entre los numerosos generales cuyos antecedentes militares eran al menos algo exitosos, comandara más tropas. En opinión de Blasov, Kulik era un general que no entendía la estrategia militar moderna, pero no tenía otra opción que seguir las órdenes de Stalin y no las de nadie más. Este es Blasov, camarada mariscal. Lo recibiste tarde. La situación de guerra es urgente, pero ¿no es eso demasiado perezoso? ¡Qué pereza! En cuanto recibí el informe, me apresuré a ir a... Blasov se irritó, pero como ya conocía bien la política al estilo soviético, respondió con una respuesta modelo. Lo siento, camarada. Nos aseguraremos de que algo así no vuelva a suceder en el futuro. Así es. De todos modos, a partir de ahora, el camarada atacará la línea de defensa suroeste del ejército alemán y avanzará hacia Insterburg. Yo atacaré sus defensas occidentales y avanzaré hacia Rabiau. ¿Qué quieres decir, camarada? No te lo dije ayer. En la situación actual, es imposible realizar más ataques a menos que haya refuerzos. Blasov se sintió avergonzado por la notificación unilateral de Kulik. Ayer le explicó a Kulik en detalle durante 2 horas lo gruesa que era la línea de defensa alemana, cuánto daño sufrirían nuestras tropas, cuántas tropas más serían necesarias para romper la línea de defensa enemiga y cuánto apoyo de artillería y fuerza aérea sería necesario. ¿Pero qué ataque? Esta persona se acordará siquiera de lo que dije ayer. Ya lo sé. Pero es una orden dada directamente por el camarada secretario general. ¿Camarada secretario general? Está bien. Ayer me llamó directamente y me dijo lo siguiente. A menos que tengas la intención de rechazar las órdenes del camarada secretario general, será mejor que sigas las instrucciones con calma. Incluso después de que se cortara la radio, Blasov permaneció allí de pie como un fusil. Kulik, este hombre claramente no informó adecuadamente a sus superiores lo que dijo ayer. De lo contrario, no habría sido posible dictar una orden tan absurda. Después de pensarlo un poco, Blasov ideó una solución que podría resolver la situación de la forma más fluida posible. Envió un mensaje por radio al camarada Mariscal Timosenko. Ahora mismo. Lo entiendo, camarada. ¿Qué pasa, camarada Blasov? Al oír una llamada de radio de Blasov, Timosenko dejó de comer y corrió hacia la radio. Hace 2 años, Timosenko visitó la 99 División de Fusileros, donde Blasov, entonces general de división, era comandante de división y observó el entrenamiento. Desde el comandante de división hasta los soldados rasos, todos los miembros de la división memorizaban perfectamente sus misiones y roles asignados, y su entrenamiento era tan completo que casi recordaba un combate real. Ni las armas ni las condiciones sanitarias de los cuarteles eran impecables. Timosenko seleccionó la 99 División de Blasov como la mejor división del ejército soviético, y Blasov, que recibió buenas críticas de su parte, fue ascendido rápidamente y ahora ocupa el importante papel de comandante del 4º Cuerpo Mecanizado. Tengo una noticia que necesito comunicar urgentemente al camarada Mariscal. Dime. Timosenko escuchó las órdenes del Kremlin que le transmitió el secretario general por boca de Blasov. Timosenko no se sorprendió. Esto se debe a que era algo que ya había escuchado por teléfono con el secretario general. Eso también lo sé. ¿Sabía esto el camarada Mariscal? Está bien.
Me pregunto qué querrá decir mi camarada. Pero no puedo evitarlo. Intenté persuadir al camarada secretario general, pero era tan obstinado que no pude hacer nada. De hecho, Timoshenko no se quejó en absoluto de las órdenes de Stalin. La confianza de Stalin en él ya se había derrumbado, pues constantemente permanecía quieto en lugar de avanzar, y esto se revelaba claramente en su tono de voz. Al escuchar la voz aguda de Stalin, Timoshenko lo sintió instintivamente. Dijo que si iba en contra de las órdenes de Stalin, terminaría como Rokossovsky. Timoshenko obedeció las órdenes de Stalin y Blasov fue elegido sin saberlo como víctima de órdenes injustas. Timoshenko se sentía culpable, pero no podía hacer nada. En primer lugar, ¿no deberíamos vivir para nosotros mismos? Aunque será difícil, no perdáis la esperanza. Según el informe, la línea de defensa suroccidental del ejército alemán con la que os enfrentaréis ya se ha debilitado considerablemente en comparación con el principio debido a los intensos combates. Camarada Mariscal, lo siento, pero creo que la información es incorrecta. El ejército alemán no se ha visto debilitado en absoluto. Ya está recibiendo tropas y suministros a través de las rutas de suministro adecuadas y su fuerza sigue siendo la misma que antes. Te confiaré el apoyo a la 43 División de Fusileros, del tamaño de la 5 División Aérea Combinada. ¿No sería suficiente? ¿Cuánto apoyo habrá? Serán 2 divisiones. Además, añadiremos refuerzos adicionales al 77 Batallón de Tanques. Está bien. Haremos lo mejor que podamos. Está bien. Espero buenas noticias. Capítulo 154. 4 de junio de 1942 Gumbinnen, Prusia Oriental, Alemania. Oye, Franz. Préstame un poco de fuego, por favor. Aquí. Brugger, que había tomado prestada una luz de su compañero de clase Uber Franz, inhaló el humo con todas sus fuerzas. Mientras el humo pegajoso se filtraba en mis pulmones, sentí que mi mente se calmaba. El Führer odiaba fumar, decía que enfermaba su cuerpo y su mente, pero Brugger nunca pudo dejar de fumar. Especialmente en tiempos como estos. Si no hubiera tenido alcohol y cigarrillos, me habría vuelto loco. Me pregunto qué diablo será esto, por culpa de estos malditos comunistas. Lo sé, sí. Joder, si no fuera por esos tipos, ya estaría saliendo con una chica. ¿Qué? ¿Pareces una chica? Brugger se sorprendió con las palabras de Franz. Incluso este tipo tiene una mujer. El sol iba a salir por el oeste. Entonces, ¿por qué? ¿Pensabas que no habría ninguno? No sabía que existía porque no dije nada. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Hace tiempo que no nos conocemos. Se llama Erika y tiene mi misma edad. ¿Qué pasa con las fotos? Por supuesto que la hay. Franz sonrió como si fuera ridículo y rebuscó en sus bolsillos mientras Brugger lo miraba con sospecha. Ahora, mira. ¿Dónde? Brugger, que recibió la fotografía de Franz, no podía creer lo que veía por un momento. La mujer de la foto, que según Franz era Erika, miraba hacia adelante y sonreía tímidamente. Y a su lado estaba Franz, de pie, cortésmente, con la boca cerrada. ¿Qué tal? ¿No es bonito? ¿No te detuviste a pedirle a alguien en la calle que te tomara una foto? ¿Una mujer hermosa como esta quiere conocerte? Se enamoraron de mi apariencia y personalidad. Es una estupidez. No seas una mujer estricta y no bloquees tu futuro brillante, tómatelo con moderación. Brugger mordió la lengua ante el repentino sonido de fuertes disparos. Dejando a Brugger luchando con un dolor entumecido, Franz se concentró en el humo que se elevaba frente a él. Un momento después, los proyectiles llovieron como granizo, reduciendo completamente a polvo el pueblo, donde más de la mitad de los edificios se habían derrumbado debido a los feroces combates. Despido. Los rebeldes atacaron, lo sé, así que no hagas escándalo. Hauser ya había reunido su personal y estaba mirando fijamente el mapa. Después de recibir información de que el 56 Cuerpo Panzer, situado en el flanco del primer Cuerpo Panzer SS, también estaba siendo atacado por el ejército soviético, concluyó que claramente había comenzado una importante ofensiva soviética. Sin embargo, el ejército soviético atacó nuevamente por la misma ruta que antes. Hauser demoró un tiempo en juzgar, creyendo que el enemigo que atacaba en ese momento era un señuelo y que el ataque principal podría ser diferente, pero al considerar toda la información recibida más tarde, decidió que el ataque principal del enemigo estaba claro. Su objetivo es Insterburg.
Los que están atacando al 56 Cuerpo Panzer probablemente tengan como objetivo Rabiau. Ambas ciudades eran lugares de paso para llegar a Königsberg, la capital de Prusia Oriental. Aunque la intención es obvia, no es demasiado obvia. Hauser se burló de la simplicidad de los enemigos, que parecían no tener intención de ocultar sus objetivos. Es una buena cosa. Ya no tengo que pensar en dónde atacarán. Convencido de que el objetivo del enemigo era Insterburg, Hauser tomó un sorbo de su café ahora tibio. Luego ordenó a su ayudante que se comunicara por radio con Dietrich. El SA de Dietrich descansaba entre Insterburg y Gumbinnen, alternando con la segunda división Feldherrnhalle. Aunque los daños sufridos por la división fueron solo leves, Hauser retiró deliberadamente la SA hacia la retaguardia para usarla como fuerza de reserva y contraatacar. Buena suerte, Dietrich. ¿Cómo es el ambiente en la división? No hace falta decir que es el mejor. En cuanto se da la orden, está listo para salir corriendo a Moscú. Está bien. No tengo que ir a Moscú ahora mismo, pero me tomaré un tiempo para calentarme. Tarde o temprano tendré que escaparme como es debido. Después de terminar su llamada de radio con Dietrich, Hauser se comunicó con Eike de la división Totenkopf. De vez en cuando se podía oír en la radio que se bebía mucho, pero Eike hablaba de forma despreocupada, quizá porque estaba acostumbrado a beber mucho. No se preocupe, excelencia. Mientras Totenkopf esté allí, los comunistas no podrán poner un solo pie en Gumbinnen. Entonces confía en mí y déjamelo a mí. Buen trabajo. Heil Hitler. Salve Hitler. Aunque ordenó la ofensiva con su propia boca, Blasov no pudo ocultar sus sentimientos de inquietud. ¿Es esto realmente cierto? ¿No es simplemente un desperdicio de las vidas de mis subordinados sin ningún motivo? Aunque fue una orden que no tuvo más remedio que seguir, Blasov todavía se sentía escéptico sobre si su elección era realmente la correcta. Los soldados que desconocían sus intenciones estaban ocupados disparando y cargando proyectiles. Disparar. ¡Bang! Mis oídos zumbaban cada vez que salía un destello blanco de la boca de un cañón de campaña de 152 milímetros. El ayudante se acercó y habló. Camarada, por favor entre ahora. Seguro. Mientras caminaba hacia el puesto de mando, la mente de Blasov daba vueltas de forma compleja. Las tropas y los suministros que Timoshenko había prometido entregarle aún no habían llegado. Cuando pregunté qué había pasado, me dijeron que tardó algún tiempo porque los puentes y las carreteras fueron destruidos por los ataques aéreos enemigos. Blasov llamó a Kulik y le preguntó si se podía retrasar el inicio de la operación, pero la respuesta de Kulik fue firme. ¿Seguirás las órdenes o las desobedecerás? Kulik hizo alusión a Blasov, que dudaba en pasar a la ofensiva, mencionando al secretario general del Kremlin, y Blasov, con sensación de vomitar sangre, dio la orden de iniciar la ofensiva. Como no disponía de suficientes tropas y materiales, no tuvo más remedio que lanzar la ofensiva en la misma dirección que antes. Si hubiéramos tenido al menos suficientes tropas, podríamos haber dividido el ataque principal y el tributo y haber intentado desbaratar al enemigo para que no supiera de qué dirección venía el ataque. Sin embargo, la situación no era favorable, por lo que tuvo que elegir lo más bajo de lo bajo. Camarada, ¿qué cree usted que pasará con esta ofensiva? Blasov, que entró en el centro de mando, pidió al personal que lo saludara. El oficial de Estado Mayor, que era joven y tenía el rango de coronel, quedó desconcertado por la pregunta de Blasov, pero pronto dio una respuesta ejemplar. Tenemos soldados armados con la voluntad de ganar, así que por supuesto que tendremos éxito, ¿verdad? Así es, camarada. Los fascistas acabarán por caer. Blasov miró atentamente los rostros de cada uno de los miembros de su personal. Pensó que la pregunta de hace un momento era una prueba de lealtad. ¿O realmente cree que sucederá? No se podían saber sus verdaderos sentimientos con solo mirar la expresión de su rostro. Está bien. Realmente espero que así sea. Brunegger. ¿Estás vivo? Está bien. Que os jodan, malditos bastardos de Rosque. Me escocían los ojos por el humo de la pólvora. ¿Y qué me dices de la suciedad que se mete en los huecos entre los uniformes militares? Es literalmente la peor sensación. Brunegger sintió una profunda ira y levantó la parte superior de su cuerpo. El bombardeo había terminado, pero todavía podía oír el zumbido en mis oídos. Hola, vosotros dos.
Mientras los dos estaban sentados en la trinchera esperando que se les pasara el mareo, el sargento de las SS PET, que había seguido la señal de tráfico, apareció y gritó. Brunegger hizo un gesto con la mano para hacerles saber que estaba a salvo. Revisa tu arma personal. Los Ivans vienen pronto. Mantente alerta. El sargento de las SS PET salió para comprobar el estado de los demás miembros del pelotón. Tras recobrar el sentido, Brunegger se ajustó las correas del casco, que se habían aflojado, de modo que no quedara espacio entre su cabeza y el casco. Mientras giraba el arma para quitarle las partículas de suciedad que habían entrado en la boca del cañón, Franz, que estaba mirando hacia adelante, de repente gritó y bajó la postura. Son rebeldes. A la hora señalada, la artillería de retaguardia disparó la señal para el ataque. 12 cañones de campaña pesados de 152 milímetros dispararon proyectiles simultáneamente. Al mismo tiempo que se escuchaba un fuerte estruendo, estallaron fuegos artificiales en el puerto del cañón. La nieve acumulada en las ramas cayó al suelo y los pájaros asustados volaron desde los árboles. Los artilleros se taparon los oídos con las manos para proteger su audición, pero no fue muy efectivo. Mis oídos palpitaban y mi cabeza daba vueltas, como si me hubieran desgarrado los tímpanos. Los nuevos artilleros se sobresaltaron al oír los disparos por primera vez en sus vidas y se tambalearon, incapaces de moverse adecuadamente. Mientras decenas de proyectiles de 152 milímetros disparados por los artilleros golpeaban el suelo, el teniente Iván Anatolievich Blov inspeccionó el tanque por última vez. No hay problema con la mira ni con el cañón principal. Los soldados de infantería que están en el tanque se agarran a lo que pueden para no caerse cuando el tanque se mueve. Si los alemanes son aniquilados por completo durante este bombardeo, no tendré ningún deseo, dijo el sargento piloto Barkov. Barkov, que era mayor que Blokov, fumaba tranquilamente un cigarrillo en el tranvía, a pesar de que estaba prohibido. Los cigarrillos Mahorka son famosos por su aroma único. Como la mayoría de los rusos, a él le encantaban los cigarrillos Mahorka tanto como el vodka. Deja de decir tonterías y dime qué hay para cenar esta noche. Ya me estoy muriendo de hambre. Así lo dijo el sargento artillero Maxim. Maxim, el que más comía de la compañía, se quejó de que tenía hambre nada más darse la vuelta, a pesar de que había comido hacía poco. A menudo cambiaba los cigarrillos racionados por el pan de Barkov, y cada vez que lo hacía, Barkov decía que tenía más cigarrillos y estaba feliz como un niño. De todos modos, será lo mismo que esta mañana. Sopa de col hervida con arenque seco y pan negro. Me pregunto si el camarada secretario general comerá lo mismo que nosotros, maldita sea. Maxim era tan intrépido como parecía, y también era famoso por soltar con tanta naturalidad palabras aterradoras como esta. Iván le dio un suave consejo a Maxim, quien no tenía mucho miedo. Oiga, sargento Maxim. ¿No le dije antes que debería tener cuidado con lo que dice si no quiere acabar enterrado? ¿Me acuerdo mal, eh? Cáncer. ¿Tiene alguna duda, camarada teniente? Una vez que termine el bombardeo, atacaremos de inmediato. Prepárense. Iván ya había dado órdenes a otros tanques. Si te mueves, muévete, y si te detienes y disparas, dispara de la misma manera. Como muy pocos tanques tenían radios, tenían que comunicarse con otros tanques individualmente dando órdenes por adelantado o usando señales con banderas. Esto contrastaba marcadamente con el ejército alemán, donde todos los tanques estaban equipados con radios y permitían una comunicación fluida. Cuando el bombardeo llegó a su fin, los tanques y la infantería comenzaron a moverse. El tanque de Iván tomó la delantera en el ataque. Con la escotilla firmemente cerrada, Iván se apoyó en un pequeño periscopio para encontrar al enemigo. No había señales del enemigo todavía. Es una línea recta hasta el pueblo. Barkov, si ves algo, dímelo inmediatamente. Está bien. Camarada teniente. ¿Qué debo hacer con Tanjon? El soldado Gogol, el guardia de municiones, preguntó. Después de pensarlo mucho, Iván eligió una bala perdida. Se esparció tierra detrás de la ancha oruga del T-34 y se dejó una larga huella en forma de oruga por donde pasaba el tranvía. Los soldados de infantería caminaron a lo largo de las huellas de los cañones y fortalecieron ambas manos sosteniendo sus rifles. A la carga. No dudéis, camaradas. Nuestro país nos llama. Los oficiales políticos seguían gritando pidiendo un asalto y empujaron a los soldados hacia adelante.
El cañón del revólver que sostenía en la mano derecha el subteniente, recién graduado de la academia militar, brillaba bajo la luz. Listo para disparar. No disparen hasta que se les ordene hacerlo. Brunegger miró a sus enemigos con una luz en los ojos. Esta vez también el ejército soviético cargó gritando hurra. Son unos tipos malos. ¿No están cansados de esto? Incluso cuando vi al enemigo cargando y gritando, sentí más ira que miedo. No podía soportar pensar que estaba aquí durante el momento más próspero de mi vida porque estaban empezando una guerra. Por favor, ven pronto. Envíame a Dios tan pronto como sea un segundo. Franz estaba confundido. Brunegger apretó el dedo en el gatillo de la STG-39. Quería apretar el gatillo ahora mismo y hacer un agujero de bala en la cabeza de esos malditos, pero como aún no había orden de disparar, tuve que contenerme. Los soldados soviéticos, que corrían en línea recta como si fueran corredores de maratón, de repente volaron por los aires con una explosión. Era una mina terrestre. ¡Cuá! Los afilados fragmentos incrustados en la mina desgarraron sin piedad la carne del desafortunado soldado. Sangre, carne y trozos de uniforme militar estaban esparcidos por todas partes. Se oían los gritos de los soldados y el sonido de la explosión de una mina. Empiecen a disparar. Cuando la mano del comandante de la compañía, el capitán de las SS Zollfer, cortó el aire, los soldados apretaron el gatillo al unísono. Los soldados enfurecidos no dudaron en disparar balas contra el enemigo. Brunegger se centró en el oficial político, que tenía la pistola desenfundada y gritaba que atacaran. Cuando apretó el gatillo, el oficial político y los soldados soviéticos que lo rodeaban cayeron como piezas de dominó. Sentí una alegría cruel al ver las filas enemigas derrumbarse en un instante. Bastardos. Sois como cerdos. Franz, que estaba sentado al lado de Brunegger, también apretó los dientes y disparó un arma. Cuando ambos se quedaron sin balas, cambiaron de cargador y continuaron disparando. Disparamos y disparamos hasta que los casquillos de bala se amontonaron en el suelo y formaron una pequeña montaña, y el olor acre de la pólvora paralizó nuestro sentido del olfato. Cuando el ejército alemán empezó a disparar, los soldados soviéticos, que corrían en línea recta como corredores de maratón, cayeron en un montón. Los soldados soviéticos se tumbaron y se arrastraron por el suelo para evitar las balas que volaban desde el frente. Maldita sea, no existe el infierno. Los oídos de Iván también escucharon los gritos de sus aliados. Como dicen los creyentes religiosos en Dios, si realmente existe un lugar llamado infierno, me pregunté si se parecería a este lugar. El cuerpo humano, hecho de hueso y carne, era impotente ante las balas de plomo. Sin embargo, los tanques con placas de blindaje gruesas eran una excepción. Las tripulaciones del tanque avanzaron con confianza, protegidas por un blindaje que las protegía del fuego enemigo. Barkov, detente. Después de recibir las instrucciones de Iván, Barkov detuvo inmediatamente el tanque. Gogol ya había cargado los proyectiles, por lo que todo lo que Iván tenía que hacer era apuntar al objetivo y disparar. Giró la manija hacia arriba y hacia abajo para bajar el arma principal. Después de terminar de apuntar, Iván apretó el gatillo con el pie. Cuando el arma principal disparó, se produjo un tiroteo magnífico. La bala de cañón que disparó voló en una suave parábola y golpeó un granero, desprendiendo el techo y quedando solo las paredes. Recargar. Justo cuando Gogol estaba a punto de cargar la segunda granada, se produjo una explosión a la izquierda. Cuando Iván miró por la ventana de observación en el lateral de la torreta, vio un T-34 envuelto en llamas anaranjadas. La munición cargada en el vehículo explotó nuevamente, lanzando chispas y fragmentos en todas direcciones. Gogol, carga balas perforantes. Mientras Gogol devolvía la granada y sacaba un proyectil perforante, Iván buscaba desesperadamente al enemigo. Pronto apareció un tanque, emitiendo un tenue humo por su puerto. Era un tanque sin torreta, con un cañón principal montado en el casco. Iván recordaba vagamente que se trataba de un camión autopropulsado llamado Archer, operado por el ejército alemán. En el ejército soviético no existían los cazacarros y todos los vehículos blindados con un camión principal en un compartimento de combate fijo se consideraban camiones autopropulsados. Cuando Archer volvió a disparar, otro T-34 explotó y se detuvo. De un agujero en la parte delantera del vehículo salió humo gris. Iván disparó apresuradamente el cañón principal.
La bala de cañón que disparó le dio a Cher de lleno en la cara, pero rebotó como si sus dedos estuvieran frotando la superficie de la mantequilla. Iván gritó involuntariamente cuando vio la bala perforante de 76 milímetros rebotar. Gogol, recarga. Barkov, yo. No, retrocede. Retrocede, rápido. Barkov rápidamente devolvió el tanque, pero antes de que hubiera recorrido 50 metros, Archer disparó contra el tanque de Iván. El proyectil perforante de 75 milímetros que impactó en el casco del T-34 atravesó la placa de blindaje y explotó en el interior. Iván sintió un golpe muy fuerte. Cuando el tanque fue alcanzado, se golpeó la cabeza en algún lugar y comenzó a sangrar por su frente desgarrada. Mi cabeza resonó como si hubiera golpeado una campana con un martillo, y cosas como luces amarillas pasaron ante mis ojos. Intentó decir algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta y no salían. ¿Qué me pasó ahora? ¿Cómo va la situación? El tanque de Iván estaba en llamas. Una oleada de calor le acarició el rostro. Cuando recordó que le habían dado, abrió la trampilla con la mano. Lo único que podía pensar en ese momento era que tenía que salir antes de que el tanque explotara. Iván, que había salido de la torreta, logró aterrizar en el suelo. Después llegó Gogol. Él también estaba destrozado. Maxim y Barkov no lograron salir del tanque. Cuando el proyectil que penetró la armadura explotó, los dos murieron instantáneamente. Se oyeron gritos alemanes por todas partes. Iván sacó a Tokarev de la pistolera y disparó a ciegas hacia adelante. 3 o 4 balas volaron hacia él. Pero a Iván no le dispararon. En cambio, Gogol tenía razón. La bala ciega alcanzó a Gogol, que estaba detrás de Iván, en la espalda y lo mató. Solo una bala. Gogol se tambaleó y se desplomó, sangrando por su boca. Iván le sujetó la mano y lo ayudó a levantarse, pero lo único que logró fue desplomarse. Iván miró al caído Gogol, olvidándose de que tenía que evitarlo. La vida de Gogol se desvanecía rápidamente. Cuando Iván, dándose cuenta tardíamente de que no había esperanza para él, giró la cabeza, una bala le impactó en la sien. Capítulo 155. 6 de junio de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, mientras las fuerzas estadounidenses y japonesas libraban una batalla decisiva en Midway, en el Pacífico, el ejército soviético lanzó una ofensiva a gran escala en Prusia Oriental. Dada la magnitud de la ofensiva, parece claro que los soviéticos quieren esta vez tomar Königsberg. El enemigo está dividido en dos grandes grupos y está intentando lanzar una ofensiva en dirección a la vía Weinsterburg. Supongo que Stalin me instó a hacer esto. ¿Qué pasa con el daño que sufrieron nuestras tropas? La 44 División de Infantería, la 17 División de Infantería Motorizada y la 102 Brigada Blindada del Ejército sufrieron daños y fueron enviadas rápidamente a la retaguardia para su reorganización, pero en general, sigue siendo un nivel menor, señor presidente. Después de la sesión informativa de Keitel, Brauchitsch tomó el relevo y explicó el futuro contraataque. La operación de contraofensiva que me explicó Brauchitsch era fácil de entender incluso para alguien que tenía pocos conocimientos de ciencia militar. Mantén la posición actual tanto como sea posible hasta que el enemigo alcance el punto final de la ofensiva, frenando el poder del enemigo y luego despliega rápidamente unidades blindadas para penetrar ambos lados del enemigo. Antes de que el enemigo se dé cuenta del contraataque de nuestras tropas y se retire, cortan las filas, las rodean y golpean a los enemigos rodeados. Es muy fácil, ¿verdad? En el caso de los grupos de ejércitos centro y sur, la situación era ligeramente diferente. El ejército soviético se dio cuenta de que una ofensiva dirigida al ejército alemán era inútil, por lo que intentó una ofensiva dirigida a los ejércitos húngaro y rumano. La estrategia del ejército soviético de centrarse solo en las zonas más débiles en lugar de en las zonas más fuertes de las fuerzas amigas tuvo bastante éxito. 2 divisiones húngaras y 3 divisiones rumanas fueron derrotadas por la ofensiva del ejército soviético. Sin embargo, gracias al rápido despliegue de fuerzas de reserva por parte de nuestras tropas, el avance del ejército soviético se detuvo rápidamente. Bork y Kleist informaron que sería mejor dirigir a las tropas aliadas, cuyo poder de combate era algo deficiente, hacia la retaguardia y desplegar a la Wehrmacht en su lugar. Los expertos opinan así que probablemente sea correcto seguir sus opiniones. Pero no se sentirán incómodas Hungría y Rumanía. Coordinaré bien esa parte.
dijo Keitel, quien habla frecuentemente con los comandos militares húngaros y rumanos. Sorprendentemente, Keitel demostró una gran capacidad de persuasión y coordinación, así que pensé que no habría problema en dejárselo a él. Entonces dejaré esta parte al enemigo. Y he oído que tienes algunas cosas más que contarme. Sí. Ahora viene la cuestión del despliegue de cada división aliada. Las tropas eslovacas y húngaras forman parte del grupo de ejércitos central, y el ejército rumano forma parte del grupo de ejércitos del sur y ya están luchando contra el ejército soviético. Los aliados de los que habló Keitel incluían voluntarios de Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, España, Croacia, Montenegro y Albania. Los ejércitos noruego y sueco están combatiendo con el ejército soviético en el frente finlandés, y el ejército etíope está dirigiendo su proa hacia Irán porque Gran Bretaña no le ha permitido el paso por el canal de Suez, por lo que tardará algún tiempo en llegar a Europa. Además de esto, también estaba la cuestión de organizar soldados voluntarios de países neutrales como Bulgaria y Suiza. Pasaron rápidamente 2 horas mientras discutíamos el despliegue y la organización de las divisiones aliadas y los soldados voluntarios. Era incómodo en muchos sentidos desplegar a ciegas fuerzas aliadas cuyas capacidades de combate aún no habían sido probadas adecuadamente en el frente, y como la situación de nuestras tropas era débil en ese momento, se decidió desplegarlas en la retaguardia por el momento y confiarles tareas de entrenamiento y mantenimiento de la seguridad. Se enviaron voluntarios de Suiza a la división Nordland, que se había creado un mes antes, y los voluntarios búlgaros se organizaron en el primer regimiento búlgaro de las SS. Himmler estaba satisfecho con el aumento del tamaño de las Waffen-SS, pero Brauchitsch, que no tenía buena relación con Himmler, estaba consternado. Este es el último punto de la agenda. La reunión ya estaba llegando a su fin. Quería terminar la reunión rápidamente y tomar una siesta, pero cuando escuché el tema de la última agenda, todos mis pensamientos desaparecieron. La Unión Soviética avanza hacia el continente. La Wehrmacht había elaborado hacía tiempo varias medidas para prepararse para una guerra con la Unión Soviética, que era el conflicto más probable después de Polonia y Francia, e incluía un plan para avanzar hacia el territorio continental de la Unión Soviética. Sin embargo, con la firma del Tratado de No Agresión, el plan quedó archivado y pareció quedar olvidado por el mundo. Sin embargo, cuando la Unión Soviética lanzó un ataque preventivo, el plan de invadir el continente soviético, que había sido olvidado por todos, fue revelado nuevamente al mundo. Cuando la atmósfera con la Unión Soviética empezó a deteriorarse, ordené al Ministerio de Defensa que elaborara un plan para invadir el continente soviético en caso de emergencia. Finalmente el resultado ha salido al mundo hoy. El plan de avance de la Unión Soviética para el continente, según explicó Brauchitsch, era el siguiente. En primer lugar, las fuerzas amigas se concentran en la defensa e inducen una guerra de desgaste hasta que las capacidades militares soviéticas alcanzan sus límites. Tan pronto como las capacidades operativas del ejército soviético alcanzan su límite, nuestras fuerzas lanzan una ofensiva a gran escala, rodeando a cada ejército soviético en el frente oriental y finalmente aniquilándolos. Si logra aniquilar la fuerza principal del ejército soviético, el grupo de ejércitos del norte iniciará su avance hacia Leningrado, el grupo de ejércitos central avanzará hacia Moscú y el grupo de ejércitos del sur iniciará su avance hacia Rostov. Si se toman las 3 ciudades mencionadas, la red de transporte de la Unión Soviética colapsará por completo y la Unión Soviética perderá por completo la capacidad de hacer la guerra. Después de un breve período de descanso y reorganización, lanzará una gran ofensiva final y capturará Archangelsk al norte y Archangelsk al sur. Avances hacia Astrakán. Fue casi similar a la Operación Barbarroja en la historia, excepto que fuimos atacados preventivamente y estábamos en una guerra defensiva. La diferencia es que, a diferencia de la Operación Barbarroja real, que estaba llena de confianza infundada y delirios de que la Unión Soviética podía ser derrotada en 12 semanas, el plazo límite está fijado hasta el próximo verano. El problema es que el período hasta el próximo verano es demasiado corto para tomar el control de todo el vasto territorio europeo ruso hasta la línea A, que es el objetivo. ¿Por qué hace esto, señor presidente? Me pregunto si algo anda mal. Brauchitsch se sintió visiblemente avergonzado cuando mostré signos de incomodidad. En primer lugar, trabajaste duro para establecer la estrategia. Solo han pasado 10 días desde que estalló la guerra, pero no tenía idea de que ya se publicaría un plan operativo.
Me sorprendió mucho que fuera más rápido de lo esperado. Gracias, señor presidente. Pero incluso considerando solo el cáncer, parece que el período se ha fijado demasiado corto. Mariscal Brauchitsch, Rusia es grande. Incluso si se suman todos los territorios que Alemania ha conquistado hasta ahora, todavía quedaría lejos del territorio de la Rusia europea en el plan operativo. ¿Pero no cree que es demasiado confiado poder controlar todo este gran territorio para el próximo verano? Y para que nuestras tropas avancen en el vasto territorio ruso y puedan luchar como es debido, es necesario que el suministro se realice sin problemas, pero parece que la explicación sobre el problema del suministro también es deficiente. No hay suficientes medidas para protegerse contra el duro invierno ruso. La solución a los problemas de abastecimiento y a los problemas invernales que surgirían durante el avance hacia el este, tal como explicó Brauchitsch, era absurda, hasta el punto de lo absurdo. Los ferrocarriles de Alemania y otros países europeos y la Unión Soviética tienen estándares diferentes. Mientras que Europa utilizaba el ancho de vía estándar, la Unión Soviética utilizaba un ancho de vía más amplio, por lo que se necesitaba una gran cantidad de locomotoras independientes adaptadas al ancho de vía. Sin embargo, el plan operativo establecía que las locomotoras utilizadas por la Unión Soviética podrían ser capturadas y utilizadas, o que podrían fabricarse y suministrarse locomotoras adecuadas para el ancho de vía ancho de la Unión Soviética. Es fácil. ¿Crees que las locomotoras caen del cielo? ¿Crees que los soviéticos nos dejarán simplemente tomar el control de la locomotora? Lo mismo se aplica a las medidas contra el frío. Como he dicho en repetidas ocasiones, el invierno en Rusia es de un nivel diferente al invierno en Europa. En estos momentos, nuestras tropas no disponen de suministros de invierno y necesitamos suministros de invierno fabricados especialmente que puedan soportar el invierno ruso. También es muy importante suministrarlos a nuestras tropas en el frente oriental antes de que llegue el invierno. Sin embargo, la solución de Brauchitsch fue pasar el invierno en la ciudad ocupada. A medida que señalaba los problemas uno por uno, los generales que habían estado escuchando como si no tuvieran idea de cuál era el problema también se pusieron serios. Como consecuencia de ello, el plan de operaciones del Frente Oriental sufrió una importante revisión. Por supuesto, como dije antes, mi objetivo no es conquistar la Unión Soviética y construir Lebensraum, un paraíso en la tierra para el pueblo germánico, sino llegar a un compromiso dentro de un rango razonable y terminar la guerra lo más rápidamente posible. Si la Unión Soviética solicita refuerzos mañana, y si las condiciones que propone son razonables, estoy dispuesto a aceptarlos de inmediato. Por lo tanto, viéndolo ahora, creo que planificar el avance hacia la línea A puede haber ido un poco demasiado lejos. Pero ¿qué pasa si la Unión Soviética se niega a fortalecerse y sugiere que vayamos tan lejos como podamos? En este caso, el único camino que le queda a Alemania es luchar hasta que la capacidad de la Unión Soviética para hacer la guerra y su voluntad de luchar queden completamente destruidas. Afortunadamente, no atacamos preventivamente, sino que la Unión Soviética atacó primero, por lo que la voluntad del pueblo soviético de ir a la guerra puede ser más débil que en la historia real, probablemente, pero las cosas en el mundo siempre suceden como se espera. Sería bueno que Stalin hiciera un juicio aún más sabio. O tal vez alguien bajo su mando toma una decisión para salvar el país. 8 de junio de 1942 Palacio del Kremlin de Moscú, URSS, el 15 Cuerpo de Fusileros y el 27 Cuerpo de Fusileros han llegado al punto de la aniquilación virtual y están siendo disueltos y se retiran a la retaguardia de Kotovsk para reorganizarse. Las 19 y 41 divisiones de tanques del 22 Cuerpo Mecanizado lograron derrotar a 2 divisiones del ejército rumano y avanzar, pero pronto fueron bloqueadas por la tenaz resistencia del ejército alemán. En el proceso, el comandante de la 19 División de Tanques fue asesinado y la 41 División de Tanques también sufrió un golpe y se retiró a la retaguardia, dejando el frente a cargo de la 215 División Mecanizada. Mierda. Cuando terminó la sesión informativa de Voroshilov, Stalin maldijo sin darse cuenta. Voroshilov levantó el bastón y no respondió. El frente ucraniano era un desastre. El ejército soviético logró cierto éxito contra el ejército rumano, que era más débil que él, pero pronto el ejército rumano cayó en retaguardia y las divisiones alemanas tomaron su lugar, por lo que no tuvieron más remedio que detenerse de nuevo. Los soviéticos intentaron atacar varias veces al día, pero cada vez los alemanes repelieron todos sus ataques como un resorte, y siempre fueron los soviéticos quienes acumularon el daño.
El plan soviético original era mantener al ejército rumano bajo control hasta el punto en que no pudiera obstaculizar el avance del ejército rojo. Sin embargo, cuando el ataque al yacimiento petrolífero de Koysti resultó un enorme fracaso, Stalin pidió a Timoshenko y Zhukov que revisaran la operación. Mientras el yacimiento petrolífero de Koysti no sea ocupado o destruido de modo que Alemania no pueda utilizarlo, la maquinaria de guerra alemana funcionará sin restricciones. Por lo tanto, el yacimiento petrolífero de Koysti debe ser destruido o Rumanía debe ser retirada de las filas de las potencias del eje. Potencias del eje. Fue una palabra que Goebbels utilizó por primera vez en una emisión radial hace 2 días. En el futuro, las relaciones internacionales en Europa cambiarán y todas las líneas conducirán a Berlín como eje, y los aliados europeos que sigan el orden liderado por Alemania se unirán como el eje para proteger la cultura y la libertad europeas de las ambiciones de los bolcheviques. Inmediatamente después del discurso de Goebbels, los medios de comunicación alemanes y húngaros comenzaron a referirse a Alemania y sus aliados como las potencias del eje. Para no quedarse atrás, Pravda publicó inmediatamente un editorial en el que se jactaba de que el centro de gravedad de las potencias del eje pronto se trasladaría de Berlín a Moscú. Rumanía era absolutamente necesaria para la realización del orden internacional liderado por Moscú. Bajo las instrucciones de Stalin, Zhukov reunió un gran número de tropas del ejército del Frente Occidental, que ya sufría daños acumulados, y del ejército de reserva del Frente, y los condujo al ejército del Frente Suroeste al mando del mayor general Mikhail Kirponos. Kirponos hizo lo mejor que pudo, pero las defensas alemanas eran demasiado gruesas. Stalin, que llevaba un rato mirando el mapa, de repente levantó la cabeza y miró fijamente a Molotov. Camarada Molotov, ¿qué mejor solución podría haber? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿no hay alguna manera de sacar a Rumanía de las potencias del eje? ¿Por qué me preguntas eso? Soy diplomático, no militar. Ante la absurda petición de Stalin, Molotov lo miró con una expresión absurda en su rostro, pero pronto se dio cuenta de su error y rápidamente adoptó una expresión preocupada. Maldita sea, ¿qué puedo decir para convencer al secretario? ¿De qué manera? Bueno, ¿qué tal esto? Camarada secretario general, ¿qué tal este método? ¿Qué método? Hace 2 años, Hungría y Bulgaria devolvieron a Rumanía parte del territorio que habían perdido por negligencia alemana. Por eso Rumanía tiene una relación muy mala con Hungría y Bulgaria. El 30 de agosto de 1940, bajo la mediación de la Alemania nazi, las delegaciones húngara y rumana se reunieron en Viena y firmaron un tratado en el que acordaban devolver a Hungría el norte de Transilvania, la mitad de Transilvania que Rumanía había tomado de Hungría como resultado de su victoria en la Primera Guerra Mundial. Poco después, el 7 de septiembre, Dobruja fue devuelto a Bulgaria. A medida que los territorios que habían conquistado fueron recuperados, la ira de los rumanos, que ya tenían malas relaciones con Hungría y Bulgaria, llegó a las nubes. Después de eso, el mariscal de campo rumano Ion Antonescu dio un golpe de estado y derrocó al rey Carol II. Lo destronó y reinstaló en el poder a Miguel I, el hijo de Carol II. Estamos intentando convencer a Rumanía para que se una a nosotros diciéndoles que les ayudaremos a recuperar Transilvania del norte y Brujas del sur. Y si aprovechamos esta oportunidad para animarles a que se apoderen de la mitad de Rutenia y Hungría, ¿no tendría Rumanía también su cuota de preocupaciones? Vaya. No es mala idea. Pensé en la propuesta de Molotov mientras jugueteaba con el espeso bigote de Stalin, que era su marca registrada. Rumanía se portó tan mal con la Unión Soviética como con Hungría y Bulgaria, pero podría haber estado preocupada si se hubiera acercado a ellos y les hubiera ofrecido ayuda para alcanzar un compromiso razonable y buscar venganza. Incluso si no logró atraer a Rumanía al lado de la Unión Soviética, dividir su opinión nacional fue una bendición suficiente para la Unión Soviética. Berry, ¿qué te parece? Creo que es un método muy bueno, camarada secretario. Como era de esperar, tienes los mismos pensamientos que yo. Entonces te dejaré este asunto a ti. Déjemelo a mí, camarada secretario. Fue él quien lo sugirió, pero cuando la ejecución recayó en Beria, Molotov miró a Beria con ojos perplejos. Beria miró a Molotov y sonrió con picardía, como si preguntara cuál era el problema. Camarada Molotov, ¿hay algún problema? Ah, no es nada, camarada. Sintiéndose mejor, Stalin volvió a mirar el tablero del mapa.
El ejército del frente occidental también está paralizado, bloqueado por la férrea defensa del ejército alemán. El ejército del frente norte de Vasilevsky entró en territorio finlandés, pero pronto se topó con la línea de defensa finlandesa y se vio envuelto en una dura lucha. ¿Cuál es la situación en el frente noroeste? Sí. El ejército del frente noroeste también ha lanzado una ofensiva y actualmente avanza hacia la vía Weinsterburg. En la actualidad, el tercer cuerpo mecanizado, el 29 cuerpo de fusileros, el 10º cuerpo y el cuarto cuerpo mecanizado, bajo el mando del mariscal Kulik, están al frente de la ofensiva y se enfrentan directamente al ejército alemán. Kulik es un soldado competente, así que lo hará. Sí, creo que he oído que el tipo que está a su mando, llamado Blasov, también es competente. ¿Estoy en lo cierto? Así es, camarada secretario general. Ambos son personas capaces, por lo que pronto volverán con un informe de victoria. Está bien. Lo espero con ansias. Fin del capítulo 155.